capítulo 5, Marcos capítulo 5. Vamos a leer los versos del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del hombre un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella hablas a nuestras vidas, nos revelas tu voluntad, nos muestras el camino por el que debemos andar. Ilumina ahora nuestras mentes, Señor, para comprender las verdades que tienes para nosotros en este estudio. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, guiándonos a toda verdad, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Tres fuerzas espirituales en acción. Tres fuerzas espirituales en acción. Y está basado en este capítulo 5, en estos 20 versos que acabamos de leer. De todos los relatos en que se confrontan y expulsan demonios, el más impresionante es sin duda el registrado en este pasaje de Marcos capítulo 5, del 1 al 20. Cuando analizamos la escritura bíblica, desde que Dios expulsara del cielo a Satanás y a sus ángeles rebeldes, una experiencia que aparece relatada proféticamente, mirando al pasado, y también hace una alusión al futuro en los días finales. En el libro de Apocalipsis, en los versos del 7 al 12, desde ese día en que Dios expulsara del cielo al diablo y a sus ángeles, no se habían desplazado de manera simultánea a tantos demonios por orden divina. Tal vez nada de esa magnitud volverá a ocurrir hasta que Satanás y su ejército sean atados por 1000 años y más tarde sean lanzados al lago de fuego. Una historia profética que encontramos también en el libro de Apocalipsis, donde hemos predicado en otras oportunidades, en el capítulo 20, que habla del milenio. Ahora, en este pasaje, analizando el anterior, Marcos 4, del 35 al 41, Jesús había mostrado su poder sobre las fuerzas del mundo natural cuando tiene una experiencia en la que ejerce un control total, absoluto, del viento,
y las olas. ¿Recuerdan cuando se desata aquella tormenta en el lago y el Señor da la orden que enmudezcan y todo se calma de una manera total? Ahora, en este capítulo 5, en estos 20 versículos, lo vemos nuevamente ejerciendo su autoridad soberana. En este caso, sobre las fuerzas del reino sobrenatural, o sea, sobre los demonios. Pero quiero que veamos específicamente tres fuerzas que aparecen en este capítulo 5, tres fuerzas espirituales en acción. La primera, vamos a ver el poder destructivo de los demonios. En segundo lugar, vamos a ver el poder liberador de Dios, de la deidad. Y en tercer lugar, vamos a considerar el poder condenador de la depravación. En primer lugar, el poder destructivo de los demonios. La palabra nos dice en el capítulo 5 de Marcos, en los versos del 1 al 7, si alguien puede leerlo alto y claro, por favor. Marcos 5. Bueno, los discípulos temprano, dice que vienen al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Jesús estaba consciente de que debía cumplir con una cita divina. Y esa cita está en el verso 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Tan pronto los discípulos llegan a la orilla, un lunático furioso baja corriendo la ladera para encontrarlos. En Mateo, en el capítulo 2, del capítulo 8, verso 28, indica que eran dos hombres, aunque Lucas y también aquí en este pasaje de Marcos solamente se enfocan en el individuo con quien más Jesús habla, pero no había contradicción, simplemente que, como dije, Marcos y Lucas se enfocan solo en un individuo. Mateo, repito, en el capítulo 8, verso 28, indica que eran dos. El hecho de que el hombre tuviera un espíritu inmundo, ¿a qué se refería? Bueno, que estaba poseído por un demonio. Un espíritu inmundo es un demonio. Y esto se reafirma en el versículo 15, donde dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Aunque vamos a encontrar varias veces en este pasaje un demonio hablando, y aunque se refiere como en este versículo a un demonio, no había solo un demonio en él, como vamos a ver. Eran muchos, de hecho dice la palabra que se llamaba legión, y cuando los demonios salen de este hombre y entran en los cerdos, podemos deducir una cantidad exacta de demonios que había en este hombre, o aproximada, porque el versículo 13 dice, y luego Jesús les dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos, aquellos demonios,
entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Eran alrededor de 2,000 demonios. ¿Pueden tener una idea? Yo creo que no la podemos tener, ¿verdad? Nuestra mente es incapaz de poder entender la magnitud de la miseria y la agonía que puede vivir un ser humano cuando su vida se ha convertido en morada de tantos espíritus demoníacos. Uno es demasiado, ¿verdad? Imagínense 2,000 demonios. Por lo general, los judíos, bueno, aquí dice que este hombre, en este pasaje, tenía su morada ¿dónde? En las tumbas, en los sepulcros. Por lo general, los judíos intentaban evitar estar cerca de las tumbas por temor a quedar ceremonialmente impuros al tocar o al estar cerca de un cadáver. ¿Qué dice Números capítulo 19, verso 11? Número 19, 11, dice la Biblia: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Es que para un judío esto era algo muy delicado. Y este hombre había elegido, bueno, él no eligió nada, los demonios eligieron por él. Habían escogido su morada en los sepulcros. Aquí en una región gentil había un endemoniado que se hallaba más cómodo entre los muertos que entre los vivos. Vamos a ver otros detalles. Tenía su morada, dice la Biblia, en los sepulcros. Dice Lucas en el capítulo 8, verso 27, hay otro detalle, si alguien puede leerlo. Otro detalle de la condición miserable en que vivía este hombre, en esta condición extrema, desesperada. Vivía en los sepulcros. ¿Qué más? Lucas 8, 27. Y no vestía ropa, o sea, andaba desnudo. Bueno, esa desnudez física era una expresión, era una ilustración del tormento físico que padecía este hombre a mano de los demonios que lo poseían, ya que estaba constantemente expuesto a los elementos naturales. El diablo estaba haciendo de su cuerpo lo que quería, Ahora, al reconocer la evidente amenaza que este maniático representaba, los residentes locales habían hecho algunas cosas para tratar de contenerlo. Por ejemplo, en el versículo 4 y verso 5 se nos relata algo de lo que hicieron. El verso 3 dice: tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. ¿Por qué? Porque no eran seres, no era la fuerza de un ser humano, sino de un ser humano poseído por demonios. Luego en el verso 4 y 5 dice: muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Luego el verso 5: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Fíjense cómo este hombre vivía, en qué condición, bajo el dominio demoníaco, un hombre desequilibrado, sobrenaturalmente fuerte, furioso, desviado, que se mutilaba. Es una descripción sorprendente. Yo sé que conocemos la historia, la hemos leído muchas veces. Por eso debemos, cuando la leemos, cuando la volvamos a leer, ir despacio, ¿verdad? Meditar, tratar de imaginar la condición desesperada de este hombre bajo el mundo de los demonios. Lucas 8:29 agrega un detalle, si alguien puede buscarlo. Lucas 8:29.
O sea, lo llevaban a los desiertos, era arrastrado a los desiertos. En Mateo capítulo 8, verso 28 señala que tanto el endemoniado como su compañero, dice, eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Bueno, imagínense las historias que correrían por aquella zona. Imagínense a los lugareños acercándose al área. No, por aquí no podemos pasar. Por aquí hay un loco, hay un maniático. Es totalmente peligroso. Cuando la Biblia dice que eran feroces en gran manera, es que lo eran. Y dice, nadie podía pasar por el camino. Nadie podía pasar por el camino. Ahora, qué tremendo. Aquí hay una descripción de la total impotencia humana. En la vida de este hombre y en la vida de las personas que probablemente le conocían o sabían su historia. En otras palabras, para los hombres es imposible vencer a los demonios. En nuestras capacidades humanas no podemos enfrentarnos al mundo de los espíritus. El poder de los demonios es mayor que el poder de los seres humanos. Por eso necesitamos al Dios vivo, que sí tiene poder sobre los destructivos demonios. Fíjense cómo dice, cuando vio pues a Jesús, ¿a qué distancia? De lejos, o sea, de lejos, estos demonios pudieron sentir la presencia del glorioso Rey del universo y entrar en pánico. Claro, aunque habían como 2000 demonios, aunque se llamaban legión, uno de ellos era el portavoz, era el que hablaba, el que se comunicaba. Expresa su temor a través de la voz de aquella alma torturada que grita aterrorizada. Lucas 8:28, si alguien puede leerlo. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies clamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y aquí, en Marcos, dice, corrió, ¿y qué? Y se arrodilló ante él. La palabra arrodilló, proskuneo, significa adorar. Ahora, esta reverencia no estaba motivada por arrepentimiento, ya que los demonios no pueden arrepentirse, sino por el terrible hecho de reconocer a su soberano celestial. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Estaban obligados por puro terror. El demonio estaba completamente sometido delante de su juez. Lo que ningún ser humano podía domar, ni siquiera con el uso de cuerdas, con el uso de cadenas, Jesús lo contuvo tan solo con su presencia a distancia. Ya ellos sentían la presencia de Dios entre ellos. El demonio se dirige a Jesús a través de la voz del hombre. Esto es lo que hacen los demonios. Cuando toman control de una persona, se expresan a través de su cuerpo, se expresan a través de su voz. Muchas veces aparecen no dándose a conocer como tal. Suelen tratar de volar por debajo del radar. En ocasiones pueden aparecer como el alma de alguien que murió y que ha regresado para entrar en contacto con los vivos a través de un medium, que es una persona que canaliza supuestamente ellos los espíritus del más allá. Pero no es más que una persona poseída por un demonio, porque a la luz de la Biblia los muertos no se pueden comunicar con los vivos.
Cuando una persona muere, su alma va directamente o a la presencia de Dios o al infierno. Y de allí no pueden salir, lo dice la historia del rico y Lázaro. Mucho menos comunicarse con los vivos. Ahora aquí él habla a través del hombre en el verso 7 de Marcos 5. ¿Qué dijo? Por favor, léanlo. Clamando a gran voz. Esa era una expresión, una manifestación del terror que tenían estos demonios. Estaban gritando en su desesperación, como ángeles caídos que sirvieron a Dios desde su creación hasta que se unen a la rebelión del diablo y sus ángeles, que fueron expulsados del cielo y se convirtieron en demonios. Los demonios saben exactamente quién es Jesús. Y aquí lo declaran cuando dicen, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Esta frase, este nombre, Dios Altísimo, es un título usado a lo largo de la Biblia para acentuar la soberanía absoluta de Dios sobre los demás poderes y que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Es una declaración de que posee la misma autoridad, tiene la misma esencia, la misma naturaleza de su Padre. Ahora, tembloroso, aterrado ante la presencia del juez divino, el demonio o los demonios temían que Jesús los arrojara inmediatamente al abismo, donde están cautivos otros ángeles caídos. Aunque sabemos que los ángeles caídos, los demonios, andan cumpliendo las tareas del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, hay ciertos ángeles que están confinados en el abismo, lo dice la Biblia. Ellos saben que al final irán a parar al lago de fuego, serán atormentados, y ellos aquí expresan su terror, saben o están conscientes de la programación escatológica de Dios, y creyendo que el día señalado para su castigo todavía estaba en el futuro, vocifera el portavoz de los demonios: ¿qué tienes conmigo? Y también has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. En Mateo 8, 29 lo dice. O sea, los demonios tienen una causa perdida. Siguen a un jefe condenado al fracaso, a la derrota. Sus victorias son a corto plazo. Él sabe que le queda poco tiempo. Mientras se arrastraba delante de Jesús, lo único que podía hacer era suplicar un poco más de tiempo antes de ser sentenciado al abismo. Y por eso clama y dice que lo hace a todo pulmón, a gran voz: te conjuro, por Dios, que no me atormente. Aunque un día llegará su juicio, el juicio de los ángeles caídos todavía no ha llegado. Su reinado de terror en la tierra todavía no ha culminado, pero un día acabará. Un día Satanás y todas sus huestes serán lanzadas al lago de fuego y sufrirán el tormento eterno. ¿Qué dice Mateo 25, 41? Mateo 25, 41, por favor. El fuego eterno es una alusión al infierno, al lago de fuego. El infierno no es el lugar donde el diablo va a reinar. Él no es el rey del infierno. Él y sus ángeles van a ir allí ¿a qué? A ser condenados. Y se convertirán en compañía de las almas perdidas que se vayan de este mundo sin Cristo. También lo dice Apocalipsis 14, 11.
Estas personas acompañarán al príncipe de los demonios y a sus seguidores en ese lugar terrible que será el infierno. Allí terminarán las almas de aquellas personas que se mueran sin Jesucristo. De hecho, hoy irán a un infierno que no es si mueren hoy, van a un infierno que no es el infierno final, no es el lago de fuego final, es una cárcel temporal donde están siendo atormentados, pero todavía no ha llegado el juicio final. Fíjense cuán serio es o cuán seria es la condición de aquellos que mueren sin Jesús. Imagínense la vida miserable que estaba llevando este hombre en esta tierra. Imagínense la vida miserable que llevarán los perdidos por toda una eternidad. Porque los pasajes que acabamos de leer, si algo deja bien claro, es que el tormento será eterno. Bueno, hasta aquí hemos estado considerando el poder destructivo de los demonios, pero ahora vamos a deleitarnos en ver el poder liberador de la deidad. Los versos del 8 hasta el 16, si alguien puede leerlo, por favor. Porque le decía, tal de este hombre espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dijo, y luego les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaba. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven a que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Bueno, los demonios conocían al Hijo de Dios y eran conscientes de su imposibilidad en resistir su poder. No les quedaba más opción que salir de la víctima humana. Como dije, los seres humanos no podemos contra los demonios, si no es por el poder de Dios. De la única manera que los demonios se vieron obligados a abandonar a aquel hombre fue porque Jesús los mandó. Le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Esto es el ángel caído que en el verso 7 había hablado en nombre de todos. Jesús hace una pausa y le pregunta, ¿cómo te llamas? Entonces el demonio responde, Legión me llamo porque somos muchos. Somos muchos. Bueno, desde luego que este no era el nombre del endemoniado, del individuo. Ese era el título tomado por las fuerzas demoníacas que habitaban en él. Ahora, consideren esto. Una legión o legión es una designación militar usada para identificar a grupos de soldados. En este tiempo, una legión romana consistía hasta de 6.000 soldados. Podía tener hasta 6.000 soldados. O sea, la idea es que eran muchos demonios los que habían entrado en él. Jesús exige saber el nombre para demostrar la extensión de su poder sobre el reino del diablo. Por eso le pregunta, ¿cómo te llamas? No es que él era el único, eran muchos, pero él era el que hablaba a nombre de ellos. Y no solo que tenía la autoridad para echar fuera un demonio, sino incluso toda una horda de demonios.
El vocero de los demonios, después de divulgar su nombre, le rogaba mucho a Jesús que no lo enviase fuera de aquella región. Mire, yo creo que cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos el poder de Cristo. Pero hay que tener mucho cuidado, como hay personas que toman historias como estas y cruzan una línea que no debemos cruzar. Aquí está Jesús, el Dios vivo, confrontando a esta legión de demonios. No podemos tener la osadía de andar nosotros buscando demonios en las personas y creernos que nosotros tenemos la capacidad todopoderosa de Jesús para hacer exactamente lo que Él hacía. Aunque sabemos que la Biblia dice, y en mi nombre echarán fuera demonios, y los apóstoles echaron fuera demonios, y hubo manifestaciones sobrenaturales, no es una regla para repetirse constantemente. Ahora, ¿quiere decir eso que los cristianos no podemos confrontar a una persona endemoniada? Esto ocurre rara vez durante la vida, pero puede ocurrir. Hay personas, a cristianos que le han ocurrido. No es que los demonios nos huyan a nosotros los bautistas. Es que nosotros los cristianos bautistas tenemos como un énfasis buscar la palabra y su autoridad por encima de la experiencia. Hay personas que cuando dejan la Biblia y se van a la experiencia por encima de la Biblia o a la par con la Biblia, le adjudican a Dios todo tipo de experiencias raras que a veces se producen. Porque ya les digo, hay personas que andan por ahí buscando demonios y literalmente se graban allí con una persona supuestamente endemoniada y comienzan a hacerle preguntas. En ninguna parte de la Biblia se nos manda a nosotros, en caso de un encuentro con un demonio, a conversar con el demonio. Yo no lo encuentro. No, pero que Jesús lo hizo. Sí, Jesús lo hizo, pero Él nos mandó a hacerlo. Ahora la Biblia sí nos enseña que tenemos el poder de Dios y que podemos orar por una persona endemoniada. Pero lo mejor que usted y yo podemos hacer por alguien que está atormentado por un demonio, a ver, ¿qué es? Número uno, orar. ¿Orar para qué? Para que el demonio la deje, pero ¿qué es? ¿Qué es lo más importante? Hablarle el evangelio a esa persona. Porque miren, dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares secos. Cuando regresa, encuentra la casa vacía, limpia, arreglada, pero viene con otros espíritus peores que él y el estado de la persona es peor que el primero. En otras palabras, un demonio puede abandonar temporalmente una vida, pero no el diablo. No la esclavitud a la que el diablo ha sometido a esa vida. Entonces lo mejor es que la casa esté ocupada. ¿Y cómo la casa va a estar ocupada? Cuando no está barrida y ordenada simplemente, cuando no es una reforma simplemente, sino cuando ha tenido una experiencia de regeneración, cuando esa persona verdaderamente ha nacido de nuevo, se ha arrepentido y ha aceptado a Cristo como su Salvador. El Espíritu Santo ha venido a ser morada en su vida. Su cuerpo se ha convertido en templo del Espíritu de Dios. Esa es la única garantía que esa persona tendrá de que los demonios no le volverán a atormentar. Yo no creo que un cristiano pueda ser poseído por un demonio. No pueden habitar dos espíritus la misma casa. He conocido por cristianos que me han dicho que tienen demonios. El mejor consejo que siempre les doy es: arrepiéntete y busca a Cristo. No puedes tener un demonio. Ahora, ¿significa que los demonios no me van a atormentar? ¿Que el diablo no me va a atacar? Sí, de afuera, a través de los malos pensamientos, de la guerra espiritual que se desata en nuestra vida, en el orden de los pensamientos. Pero si usted ha nacido de nuevo, no puede estar controlado por un demonio, no puede estar poseído por un demonio. Ahora, este hombre vivía en esta condición, le
legión, como dije, era toda una horda. Le rogaban que no los enviase fuera de la región. Lucas 8:31 agrega, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El deseo de los demonios era permanecer en esa región gentil para seguir actuando en y a través de la cultura local y las costumbres religiosas paganas. En esa cultura, en ese contexto, podía lograr mantener mucha gente esclavizada. Vieron que allí cerca había un gran hato de cerdos paciendo. Y aquí vieron una vía de escape. Verso 12. Envíanos, le dijeron, a los cerdos para que entremos en ellos. La petición de los demonios refleja la desesperación causada tanto por comprender que no podían quedarse donde estaban, como por reconocer que iban a ser lanzados al abismo si no se les ocurría otra alternativa rápida. Si ya no podían causar más estragos por medio del hombre, lo harían a través de un hato de cerdo. Esto sería temporal, mientras pudieran hallar a otras víctimas. Los demonios, para manifestarse, necesitan cuerpos humanos. No quiere decir que la única manifestación demoníaca es a través del cuerpo, pero ellos necesitan específicamente morar. Aquí los vemos una y otra vez en los tiempos bíblicos de mucha gente esclavizada por los demonios. Necesitan cuerpos, y aquí vemos que también tienen la capacidad para tomar posesión de los cuerpos de los animales. Si Jesús lo hubiera querido, los habría mandado al instante al abismo, pero tenía otro propósito. Les da permiso para entrar en los cerdos. Por poderosos que eran, Satanás y sus demonios no pueden hacer más allá de lo que Dios le permita hacer. Y esto quedó claro. Al concederle permiso a estos demonios para entrar en los cerdos, Jesús estaba dándole la oportunidad, le estaba permitiendo que dieran a conocer la verdadera magnitud de su fuerza destructiva y mortal. Todos verían lo que estaba habitando en la vida de aquel hombre y de lo que eran capaces estos demonios. Al hacer esto, también el Señor demuestra la superioridad de su gran poder. Al tener el permiso, los demonios cambian de lugar. Verso 13, si alguien puede leerlo. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogó. Una escena dramática. Aquí se provee una prueba impactante e innegable de que los espíritus malignos abandonaron al hombre. Además demostraron que tenían un gran poder destructivo. El diablo ha venido para matar y destruir, ¿verdad? Y el hecho de que como 2000 cerdos fueran afectados sugiere que del hombre salió una cantidad equivalente de demonios. Más importante aún, demostró el alcance que tenía la autoridad de Jesús sobre ellos. No tuvieron otra alternativa que obedecer. Ahora, horrorizados por lo que acababan de ver, los que apacentaban los cerdos dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. De acuerdo a Mateo 8:33, dice que contaron todas las cosas como indicio de que habían entendido la relación entre la liberación del hombre y la muerte traumática de la horda de cerdos. El impresionante informe, desde la inclinación del loco indomable delante de Jesús, hasta los cerdos que se lanzaron alocadamente por aquel despeñadero. Todo despertó curiosidad de los residentes locales y corrieron a ver lo que había acontecido. Entonces viene y al ver
vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio, al que había tenido la legión, bueno, vieron una escena totalmente diferente. Al que habían conocido como un loco endemoniado, al que sabían que era una amenaza local, ya no era así. ¿Cómo lo encontraron? Sentado, vestido y en su cabal juicio. Una demostración viviente del poder de Dios, del poder del Evangelio de Jesucristo. Qué asombrosa evidencia de una transformación total en la vida de una persona que estaba totalmente perdida. Aunque aquí no se presenta de manera directa, es evidente que Jesús no solo había liberado a este hombre de los demonios, sino que además le había hablado el Evangelio. De modo que no solo resultó libre de los demonios, resultó libre del pecado, resultó libre del infierno. Ahora, los habitantes del lugar no hicieron ninguna mención de estar preocupados por los cerdos. Al contrario, su enfoque estuvo en Jesús y en el hombre que había sido liberado de manera demoníaca. Y dada la milagrosa liberación del hombre, podríamos esperar que las personas reaccionaran con fe, con gratitud, con adoración. Pero ¿cómo reaccionaron? Con pavor total, con terror. Evidente era que ya este hombre no era una amenaza. Entonces, ¿por qué estaban aterrados los pobladores? Tuvieron miedo cuando les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. O sea, al día siguiente, los habitantes de la localidad fueron asustados inicialmente por el endemoniado, pero se aterraron muchísimo más por causa de Jesús cuando comprendieron el enorme poder, el gran poder sobrenatural que tenía. Pero miren lo que ocurre. Miren cuál fue la reacción. El poder condenador de la depravación humana, del perverso corazón que tenemos los seres humanos. Verso del 17 hasta el 20. Si alguien puede leerlo. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermano, uno leyendo esta historia podría pensar qué condiciones tan tremendas para esperar un dramático despertar espiritual, un dramático, ante tan dramático milagro, un gran avivamiento en esa región. Pero en cambio, ¿cuál fue? La respuesta fue el rechazo. Ellos conocían la historia del hombre, tenían la información de lo que había sucedido y fueron testigos de primera mano de la transformación de la vida de este hombre, que lo vieron sentado en su cabal juicio. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esto demuestra lo endurecido que es el corazón humano, lo endurecida que es la depravación de nuestra condición perdida. ¿Qué dice Juan 3:19? Si alguien puede leerlo. Juan 3:19. Y alguien que lea 2 Corintios 4:4. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Por naturaleza, la inclinación del hombre es al mal, a darle la espalda a Dios, a rechazar a Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4?
La gente sin Cristo está ciega para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Esta gente prefería la compañía de los demonios antes la compañía del liberador. Al rechazar a Jesús, estos hombres se convierten en un claro ejemplo de la incredulidad del hombre. Un tremendo milagro que Jesús realiza no los lleva a la fe. En realidad, el efecto es contrario. Aquí hay una poderosa evidencia de que no es por falta de milagros que la gente rechaza a Dios. No es por no tener evidencias sobrenaturales. Es porque el corazón del hombre es perverso. Está endurecido, está ciego. Ama más las tinieblas que la luz. Y dice la Biblia, porque sus obras son malas. ¿Cómo es posible que ante semejante milagro la gente le diera la espalda a Dios? Por eso, mis queridos hermanos, no se engañen cuando alguien venga y le diga, bueno, si Dios se me apareciera, si yo pudiera ver un milagro. No, por eso la salvación es por fe y solo por fe a través del Evangelio. No por los milagros, no por las manifestaciones sobrenaturales. Allí estaba y lo rechazaron. Sin embargo, cuando entra en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Ven la diferencia? Aquí hay un hombre transformado, liberado, transformado, convertido en miembro de la familia de Dios, que a diferencia de la gente que no le quería, él quería ¿qué? Estar con él. Esa es una de las primeras evidencias de que una persona está convertida. Quiere estar con Jesús. Quiere seguir a Jesús. Anhela tener comunión con Jesús. No es algo que alguien va a hacer porque está sometido a una presión externa. Es un anhelo de un alma que verdaderamente ha conocido a Dios. Necesita tener una comunión con Él. Por eso leer su palabra, orar, congregarse, servirle, es una reacción natural en una persona convertida. No puede alguien decir, yo amo a Jesús, yo he conocido a Jesús, y que no le importe buscarle. No, no es real. Lo buscarás, no importa dónde estés. Yo recuerdo mis años, tantos años atrás, cuando estaba en el servicio militar, que a veces me quedaba en el lugar donde estaba trabajando por el servicio, y a veces no podía ir a mi pueblo porque estaba lejos. Sin embargo, tenía el fin de semana libre. ¿Saben qué hacía? Mi necesidad número uno era salir a buscar una iglesia y congregarme. Necesitaba, a pesar de que tenía un Nuevo Testamento que lograba tener escondido allí en aquel lugar porque estaba prohibido, y leerlo, tenía que buscar una iglesia. Era una necesidad para mí. Nadie me tenía que decir, ve a la iglesia. Quería estar con Jesús. Necesitaba buscar de Jesús. Esa es la respuesta. Aquí hay un contraste entre esta gente que le rechaza y este que quería estar con él. Pero Jesús le da una gran lección, le enseña un gran principio. El principio es, sírveme, conviértete en mi mensajero, refleja mi luz, porque tú eres luz a partir de ahora, de oscuridad a luz. ¿Y dónde? Dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra ¿a quiénes? A los que están en casa. Donde primero vamos a dar testimonio, ese es nuestro hogar. Esa es nuestra primera área de ministerio. No me puedes decir que tú amas a los indígenas que viven en una selva, vamos a pensar en Ecuador, y quieres ir a evangelizarlo, y no has hablado de Cristo a tu propia familia. No has compartido tu fe con la gente que vive bajo tu mismo techo. Jesús le dice, vete a tu casa,
a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. En otras palabras, cuenta tu testimonio. Habla del poder del Evangelio obrando en tu vida. Todos tenemos una historia que contar. No me diga que usted no sabe predicar, hermano. De la única manera que usted no sabe hablarle a otros de Jesús es que no lo conozca. ¿Qué le va a decir a los demás? Pero si lo conoce, usted no podrá hacerlo como yo o como un evangelista, pero puede hablarle a otros de Jesús. Y si no puede hablarles a otros quizás de una manera organizada, como lo ve en otros predicadores, usted tiene un testimonio para contarle a la gente cómo era mi vida antes, cómo conocí a Cristo y qué es Cristo para mí ahora. En otras palabras, dile a la gente las maravillas que Dios, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. De la única manera que no podemos obedecer esto es que Dios no haya hecho grandes cosas con nosotros, porque no le hemos conocido. Ahora, si le hemos conocido, también podemos contar no solo cuán grandes cosas ha hecho contigo o con nosotros, sino cómo ha tenido misericordia de nosotros. Porque aquí estamos por misericordia. No hay otra razón. Lo dije el domingo, lo vuelvo a decir y lo estaré diciendo mientras viva. Es por su misericordia. Pablo estaba consciente de eso. Yo antes, habiendo sido injuriador, perseguidor, blasfemo, alcancé misericordia. La única razón por la que estamos sentados aquí esta noche oyendo esto es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. No, quizás no vivimos la experiencia tan triste de este hombre, pero tenemos una historia que contar, porque estábamos perdidos también, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Jesús le dio la orden, le dio un mandato, también nos lo ha dado a nosotros. Eso no excluye que sigamos queriendo estar con Él. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Se fue y comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Eso es exactamente lo mismo que estamos llamados nosotros a hacer. Publicar el Evangelio. Hablarle a la gente. No esperar que otro lo haga por mí. Porque Dios te va a pedir cuenta a ti. Porque el mandato es para ti y para mí, para todos. Él pone personas en nuestro camino para que le hablemos. No para que nos quedemos callados y nos hagamos los de la vista gorda mirando para otro lado y lo dejemos pasar. No, háblale a la gente de Jesús. Pero es que en la iglesia tampoco. Deja de mirar a los demás. Uno de nuestros grandes problemas es que el diablo nos tiene engañados y entretenidos mirando los defectos y las virtudes de los demás. Nos encanta mirar horizontalmente. Y al final el peor daño lo hacemos nosotros. Yo creo que es tiempo de que cada uno se haga responsable delante de Dios en su relación. Y la pregunta no es si otro lo hace o no, lo estoy haciendo yo. Porque Él me mandó a mí. El mandato es personal. Ve, habla. Si realmente has conocido a Jesús, no calles. Sería una buena oportunidad de empezar a partir de hoy, aprovechar esta Navidad que nos da tanta excusa. Pretexto, digamos, el pretexto perfecto para hablarle a las personas, porque la mayoría de la gente no sabe ni lo que significa la Navidad. Y es una preciosa oportunidad para hablarle a la gente. ¿Qué es la Navidad? ¿De qué se trata? Del Evangelio. No es otra cosa. Para nosotros no debe ser otra cosa. Que el Señor nos ayude a cumplir con esa tarea.